Amén. Damos gracias al Señor siempre, ¿verdad? Bueno, estuvimos viendo el martes pasado, como hablamos con Joana recién, esa popularidad, ¿verdad?, de Jesús en Marcos capítulo 1, los versículos 35 en adelante. Ya veíamos desde ahí, bueno, más o menos ahí donde vemos se podría decir esta popularidad, este crecimiento, ¿verdad?, de creyentes que siguen a Jesús y lo llevan a lugares que él tiene que apartarse, ¿verdad?, de la gente para poder estar a solas orando, ¿verdad?, para poder estar tranquilo también con sus discípulos. Ya es tanta la gente, ¿ya?, que llega a estos lugares que que vamos a ver acá que no dan abasto. ¿Ya? Estamos viendo ese tema. Entonces, hoy vamos a ver los versículos que siguen, pero del capítulo 2, ¿verdad? Desde el del 1 al 12. Del 1 al 2. Marcos 2, verso 1 al 12. ¿Ya? Amén. ¿Doy lectura? Dice así la palabra del Señor. Bueno, ya por subtítulo, Jesús sana a un paralítico. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, para los hermanos que van llegando ahí. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Eso es lo que vamos hoy a comenzar a estudiar. Bien, como veíamos y decíamos anteriormente, cuando Jesús salió de Capernaum fue a predicar el Evangelio, ¿verdad?, a los pueblos y aldeas de los alrededores de Galilea. ¿Ya? Y eso lo vemos en Marcos 1:38, ¿ya?, para que más o menos tenga y se recuerde de los estudios pasados. ¿Ya? Ahí podemos ver que predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y ya fueron los demonios, dice. Claro. Amén. Prácticamente lo mismo que estaba haciendo en Capernaum, como decíamos anteriormente, ¿cierto? Es lo que empieza él también a hacer en otros lugares ahí en Galilea, ¿ya? Y también estando ahí en Galilea, ¿cierto? En este tour, podríamos decir, de Jesús, ¿cierto? Predicando la palabra, sanando, echando fuera demonios. Es que veíamos, ¿cierto? Anteriormente la sanación del leproso. Del leproso, ¿ya? Fue el estudio pasado. Claro. Entonces, como bien decía Pedro, ya estuvimos viendo en general, ¿cierto? De cierta forma, la popularidad de Jesús, donde iban aumentando, ¿cierto?, las multitudes, se iba corriendo la voz, ¿cierto?, de que Jesús era alguien que enseñaba con autoridad, que hacía milagros, que expulsaba demonios. Quizás muchos venían por curiosidad, muchos venían para ser sanados, por diversas razones, pero eran muchos los que estaban viniendo, ¿ya? Eran muchos los que venían, y como bien hacía alusión Pedro, llegó al punto, ¿cierto?, de decirle incluso a este leproso que fue sanado, ¿cierto?, que no le dijese a nadie, pero él, veíamos ahí en el estudio anterior, que empezó a divulgarlo.
Y ahí con mayor razón empezaba la gente a seguirle, ¿cierto? A buscarle, y él tuvo que andar prácticamente en los lugares desérticos, y ahí veíamos, ¿cierto? Que hubo un cambio de posiciones, ¿cierto? Donde el leproso, ¿cierto? Era el que estaba exiliado en el desierto, tenía que vivir prácticamente, y Jesús estaba en la ciudad, podía andar ahí, pero a causa de esto, de que las multitudes aumentaban, ahora los papeles habían cambiado, ahora Jesús tenía que estar en los lugares desiertos prácticamente, y el leproso fue reincorporado a la sociedad, ¿cierto? Podía ya incluso acercarse a la gente, decirle lo que Jesús había hecho en su vida, ¿ya? Bueno, toda esa gira, ¿cierto? Veíamos que Marcos la resumía diciendo que andaba en Galilea, en las aldeas, predicando en las sinagogas, ¿cierto? Pero no fue una semana, fueron muchos días, ¿ya? Entonces por eso es que ahora nos dice acá, ¿cierto? Que después de algunos días, él vuelve, acá podríamos decir a la base de operaciones, ¿ya? Acá en Capernaum. Vuelve acá. Y lo más probable es que acá estaba alojado en la casa de Simón Pedro, ¿ya? Recordemos que esta última vez que Jesús estuvo aquí en la casa de Simón Pedro, ¿qué fue lo que aconteció? Recordemos que su suegra estuvo enferma. Jesús reprende la fiebre de ella, ¿cierto? Ese mismo día había expulsado un demonio que estaba en un hombre que estaba ahí en la sinagoga. Claro. Y posteriormente a esto, ¿cierto? Que sea un día de reposo, la gente está desesperada, ¿cierto? Pero no podían ir por causa de, ¿cierto? Tenían que guardar las reglas, ¿cierto? De la tradición que tenían ellos, ¿cierto? Que eran cosas que no podían hacer en día de reposo, entonces esperaron a que terminara el día de reposo y había una multitud fuera de la casa de Pedro, esperando, ¿cierto? Que Jesús hiciera milagros en sus seres queridos, ¿cierto? En aquellos que estaban necesitados. Y Jesús estuvo ahí y leíamos, ¿cierto? Que se dedicó de persona por persona. Era un trato de enfermo, un trato personal de Jesús con cada uno de los enfermos e incluso echaba fuera los demonios, ¿ya? Y acá vemos que nuevamente acontece algo similar. Apenas se enteran que Jesús vuelve a Capernaum, porque recordemos que posteriormente a esa ocasión Jesús se va, ¿ya? A recorrer Galilea, como les decía, pero ahora vuelve, ¿ya? Vuelve a este lugar, y la gente obviamente al oír empiezan nuevamente a reunirse afuera en masa, ¿cierto? Aquí en esta vivienda, y lo más probable es que quizás traían enfermos también. No nos cabe duda con respecto a eso. No podríamos dudar de eso. Claro. La gente, por eso, la gran mayoría lo seguía por eso. Claro. Entonces, era tanta la multitud que había acá, como nos dice acá el verso 2, que inmediatamente, luego de oír que Jesús llegó, ¿cierto? Se juntaron muchos, nos dice acá, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y Jesús les estaba predicando, ¿ya? Jesús les estaba predicando. Muchos oían las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Y como veíamos en el estudio anterior, se maravillaban de la forma en que él enseñaba, con la autoridad que lo hacía, ¿ya? Pero obviamente, y aquí hay un punto bien especial que tenemos que tener en cuenta, es que no todos recibían bien las enseñanzas de Jesús, ¿ya? De hecho, aquí ya estamos viendo unos personajes que van a empezar a aparecer. Como bien decíamos, estuvimos viendo el periodo de gran popularidad, ¿cierto? Pero ahora ya va a empezar a aparecer la oposición, ¿ya? Y aquí, como leíamos, ¿cierto? En medio de esta multitud habían escribas, ¿ya? Vamos a ver también a fariseos, ¿cierto? Que se van a estar ahí entremezclando en las multitudes, ¿cierto? Acá específicamente nos dice que son escribas, ¿cierto? Que estaban aquí entremezclados en esta multitud, pero muchos de estos religiosos, ¿cierto? No estaban ahí para, de cierta forma, apoyar el ministerio de Jesús. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Ellos no venían a aprender de Jesús, ¿ya? Aunque obviamente hay excepciones. Por ejemplo, Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo, vemos que algo empieza a generar en Nicodemo ahí Jesús, ¿ya? Y después al final ya casi en la crucifixión, por ahí, bueno, en la crucifixión posterior, ¿cierto? Ya a su sepultura ya aparece Nicodemo en acción, ¿cierto? Posteriormente también tenemos otro que es Pablo, ¿ya? Saulo también era, decía, fariseo de los fariseos, ¿ya? O sea, no todos los podemos meter en el mismo saco, pero sí la gran mayoría de ellos se oponían, ¿cierto?, a Jesús, ¿ya? Y la finalidad de ellos era espiarlo,
qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba enseñando, ¿ya? Para poder encontrar algo, alguna falla, ¿cierto? Para poder desacreditarlo y así de alguna manera eliminarlo, ¿ya? Y de hecho Lucas, el texto paralelo, ¿cierto?, a este acontecimiento, nos dice que la mayoría de ellos ni siquiera era de Capernaum, ¿ya? Sino que eran de los alrededores, ahí en Galilea, e incluso eran de Jerusalén, que vinieron, ¿cierto? Que están aquí en este momento, ¿ya? Entonces, a ellos les molestaba, ¿cierto? Que Jesús aceptara, que Jesús se relacionara, que mostrara misericordia a aquellas personas que ellos consideraban que eran pecadoras, personas que eran intocables. Ahí ya tenían un choque, ¿ya? A ellos no les gustaba, ¿cierto?, que Jesús hiciera alusión, ¿cierto?, acerca de su divinidad. También les molestaba que Jesús no se preocupaba por las innumerables reglas de la tradición de los ancianos y todas esas que eran reglas de hombre, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante vamos a ver que ellos se van a ir presentando y van a tener constantemente problemas con Jesús con respecto a esto. Ellos eran legalistas. Eso es lo que, bueno, anteriormente igual se ha dicho constantemente que eran legalistas, se preocupaban de las observaciones externas, todo el ritualismo vacío. En eso ellos se deleitaban, por así decirlo. La circuncisión, los sacrificios, el tema del sábado les importaba mucho, los ritos de purificación, el tema del ayuno, ¿ya? Todas esas cosas ellos las observaban, ¿cierto? Las guardaban, las respetaban, pero perdían la esencia realmente de todo esto, ¿ya? Ellos también se consideraban a sí mismos como justos, y todos aquellos que no eran como ellos, que no observaban las normas como ellos, eran pecadores, ¿ya? Entonces, en esta sección que vamos a comenzar a ver, ¿cierto?, vamos a ir viendo este conflicto que se va generando entre Jesús y estos líderes religiosos. Vamos a ver que va a haber problemas por la autoridad de Jesús con respecto al perdón de pecados, que es el que vamos a ver hoy. Vamos a ver que va a haber problemas, ¿cierto?, porque Jesús acepta personas que, como les decía, que ellos consideraban como pecadoras, como por ejemplo Leví o Mateo, ¿cierto?, que era un publicano. Vamos a verlo más adelante también. Va a haber problemas por el ayuno y también por el día de reposo. Pero vamos con el primero, el conflicto por el perdón de los pecados, que es el texto que les acabo de leer. Marcos 2, del 1 al 12, así que ahí tenga su cuadernito, su lápiz y Biblia en mano ahí abierta en Marcos 2, del 1 al 12. Bueno, según Mateo 4, 24 nos dice que Jesús sanó a muchas personas. Había muchos que sufrían parálisis, sanó a muchos. Ya no pensemos que este fue el único caso, sino que fueron muchos. Pero los tres evangelistas, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto?, dirigen nuestra atención a este hombre en particular. ¿Ya? Su historia es notable, hermano, como le acabo de leer, ¿cierto? Quizás nos va a parecer maravilloso, ¿cierto? Notable el hecho de que estos amigos, ¿cierto? Estos hombres, estos 4 hombres, hicieron todo lo posible por traer a este hombre, ¿cierto?, paralítico, que obviamente era evidente ante todos que tenía una necesidad de ser sanado físicamente, ¿ya? Ellos lo traen ante Jesús y que se esmeran y hacen todo lo posible por traerlo delante de Jesús, ¿ya? Pero ese no es el punto importante de este texto, ¿ya? El punto importante de este texto es que nos enfoquemos en lo que Cristo hizo por este hombre, más allá de sanar su cuerpo físico, ¿ya? Más allá de la sanación física. Hemos visto la autoridad de Jesús al predicar. Hemos visto la autoridad de Jesús para sanar, para expulsar demonios, ¿ya? Eso lo hemos visto hasta ahora. Pero ahora vamos a ver que incluso tiene autoridad para perdonar pecados. O sea que Él va a la raíz de todo mal, ¿ya? Como decíamos hace un momento, había muchos que estaban ahí en esa multitud. Oían sus enseñanzas, ¿ya? Venían por curiosidad. Pero había algunos que no lo miraban bien, como estos líderes religiosos que estaban ahí, ¿ya? Ellos no miraban con buenos ojos a Jesús, ¿ya?
Pero, aunque ellos estuviesen ahí, como nos dice Lucas 5:17, el poder divino estaba con él para sanar. A pesar de la oposición, a pesar de que todo esto empezara a aparecer, el poder estaba ahí, ¿cierto? Jesús tenía el poder para sanar. Y es así que vemos, ¿cierto? A estos, en el verso 3 y 4, que nos dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, o sea, eran 5 en total, con el paralítico en el que iba, ¿cierto? Y dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura, dice, y bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Vemos que ellos no se dan por vencidos, sino que idean un plan, ¿ya? Para que de alguna forma ellos pudieran hacer llegar, ¿cierto?, a este paralítico a donde estaba Jesús. Suben con este paralítico, ¿cierto?, al techo, porque ya habíamos visto que estaba llena esa casa. Ni aún ni en la puerta se podía estar. Estaba repleto. No había por dónde llegar a Jesús tomando por el primer piso, podríamos decirlo, ¿ya? Entonces ellos idean la forma de poder hacerlo llegar. Y la idea que ellos tienen es hacerlo subir por el techo. Suben ellos por el techo, ¿cierto? Lo más probable es que por una escalera externa, que estas casas tenían, ¿cierto? Primer piso, segundo piso tenían la azotea, ¿cierto? Un patio, y tenían como una escalera por fuera. Lo más probable es que por una escalera, ¿cierto?, externa, ellos suben, ¿ya? Y nos dice el texto, ¿cierto?, que ellos hacen una abertura en este techo, que obviamente no era difícil de abrir, por así decirlo, porque estos techos estaban construidos generalmente por tejas, ¿cierto?, o incluso por ramas y barro, paja y barro, ¿ya? Entonces no era difícil poder romperlo, ¿ya? Ellos hacen una abertura que tiene que haber sido bastante grande, porque traían a un hombre en una camilla, por así decirlo. Tiene que haber sido muy grande. Y bajan, ¿cierto?, a este hombre, y justo ahí donde estaba Jesús. Amén. Amén. A mí quiero un poco complementar un poquito más. Me llama la atención los versículos 2, del versículo 2 a 3, como, nosotros como cristianos, como también el Señor nos da un poquito de luces, ¿verdad?, de cómo nosotros como cristianos podemos acudir a Él, cómo podemos acudir a Jesús en nuestras enfermedades, ¿ya? Muchas personas piensan que a lo mejor, que el Señor no los va a atender o que no los va a escuchar o que no se va a preocupar de ellos, pero vemos aquí en estos versículos que sí Él se preocupa de los enfermos, se preocupa de aquellos que lo buscan, ¿ya? Y estar claro de que Jesús nos ama, eso es importante. Como cristianos nosotros, seguidores de Dios, Jesús nos ama y tiene el tiempo, ¿verdad?, para atendernos, tiene ese tiempo para que nosotros como hijos de Él nos pueda, ¿verdad?, ayudar en esa necesidad, en esa enfermedad. Veo cómo la misericordia de Dios, veo cómo el Señor ¿verdad?, tiene esa paciencia, ¿verdad? Porque si Él estaba en ese lugar, lo más probable es que estaba enseñando, que estaba haciendo... Sí, estaba predicando, dice. Claro, estaba enseñando, ¿verdad? Y muchas veces nosotros un ruido de un niño de repente nos molesta. O de repente, que en nuestra iglesia de repente pasa el famoso gas y nos molesta. Y vemos a Jesús aquí con esa paciencia, ¿verdad? De no importa que pase, ¿verdad? No importa que haya que nos moleste, o sea, mientras estemos concentrados, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo, que estemos bien fundamentados ahí en lo que estamos hablando, ¿verdad? No debería haber un problema como para poder atender incluso, ¿verdad?, a una persona que llegue a la iglesia con alguna situación difícil. Se puede parar lo que se está haciendo y ayudar a esta persona si de repente lo necesita. También veo estos hombres que realizan un acto de fe, ¿ya? Es un acto de fe de ellos, ¿ya?, conjuntamente con el
paralítico, ¿verdad? Vemos este acto de fe que no... y no se dieron por vencidos estos hombres, sino que continuaron, o sea... Fueron persistentes. Persistentes. Ese acto de fe los lleva, ¿verdad?, a perseverar, a no darse por vencidos, de que incluso viendo la multitud, como bien decías tú, eso estaba abarrotado de gente, estaban por todos lados, y ellos no vieron ese obstáculo para ellos, no bastó, sino que su fe, ¿verdad?, hacía perseverar en que querían, ¿verdad?, tenían ese anhelo, esas ganas, ¿verdad?, de que su amigo fuera sanado por Jesús, y la popularidad y la fama de Jesús era por todos lados. Entonces, como vemos ahí, esta gente, estos hombres, ¿verdad?, cómo ese acto de fe los ayuda a no darse por vencidos, ¿ya? Y no importando la multitud de gente que hay en ese lugar, sino que ellos se esfuerzan incluso más para poder Claro, llegar a ese... No se frustran. No se frustran, ellos creen, ¿verdad? Y creyendo en eso, obtienen y buscan, ¿ya? Y buscan esa mirada, ese frente a frente, esa búsqueda de Jesús, ¿verdad? Porque hay una búsqueda de Jesús por algo, por una necesidad. Y por eso decía anteriormente, muchas veces uno piensa que a lo mejor Dios no va a tener tiempo para mí, pero sí, Dios siempre está para sus hijos y siempre los va a escuchar, ¿ya? Y siempre va a haber algo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Ese era mi aporte. Amén. Entonces, como bien decía Pedro, o sea, a pesar del daño en el techo, o sea, imagínense, ahí usted, ¿cierto? Ahí, pongamos el contexto, está predicando, está en la iglesia, ¿cierto? Tomándolo al ejemplo al hoy, ¿cierto? Está ahí usted ahí con los hermanos y de repente le empiezan a caer escombros en la cabeza. Así es. Que es lo más probable en que empiece a haberle caído como, ¿cierto? Esta mezcla de barro con paja, teniendo en mente de que puede haber sido así el construido, ¿cierto? El techo de la casa, ponían vigas, ¿cierto? Otras maderas más pequeñas entre medio y esta mezcla, ¿cierto? De barro con paja, tejita, ¿cierto? Cayendo eso de a poquito, ¿cierto? En la cabeza. E incluso esto, ¿cierto? O sea, uno está aquí, pero empieza a pasar todo esto, uno generalmente se desconcentra. Sí. Como bien decías tú, ¿ya? Uno generalmente decía, chuta, no voy a poder seguir. Ya me interrumpieron, pero... claro, pero Jesús no se molesta en eso, sino que vemos que lo recibe con amor, a pesar de que hayan roto el techo. Así es. A pesar de que a lo mejor les cayó escombro, porque estaba llena esa casa. Claro. Además de algunos estaban ahí todos ahí pendientes y de repente empezó a caer ahí. Y si era la casa de Pedro, están desarmando mi casa, si voy a llegar sin casa. Claro. Entonces, pero hermano, por impactante que haya sido, ¿cierto?, la entrada de este hombre a través del techo, la declaración que hace Jesús a continuación es aún más asombrosa. ¿Ya? Así es. Porque como decía Pedro, en el verso 5 nos dice que Jesús, al ver la fe de ellos, y no se refiere, como decías tú, a esos 4 hombres que lo traían, sino que también al paralítico. Al paralítico. Ellos 5, ¿cierto?, vinieron con fe, ¿ya? Y Jesús ve esta fe. El mismo propósito. Y le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí. Yo creo que todos quedan así, como la cara que tú pones, así. O sea, tiene que haber dicho, oye, pero si es evidente que está paralítico, viene una camilla, lo bajaron por el techo, no podía caminar, no pudo hacerlo por sí mismo, y le estás diciendo esto. O sea, la necesidad física era evidente a todos, ¿ya? Pero Jesús, aunque la multitud, todos los que estaban ahí, lo más lógico es que vieron esta necesidad física en él. Pero Jesús veía un problema mucho más profundo y mucho más importante, hermano. La necesidad de perdón que tenía este hombre. Era obvio que necesitaba restauración física, era obvio. Y Jesús sabía que ansiaba esto, ¿ya? Pero se centró primero en el asunto más grave. Claro. ¿Ya? Y ahí
hay un punto en especial. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino? ¿Cuál fue la razón por la cual el Hijo de Dios vino a este mundo? Jesús vino, la misma escritura nos dice en Mateo 1:21, que vino para salvar. ¿Salvar de qué? A su pueblo de sus pecados. Para que por medio de él, ¿cierto?, los pecadores pudieran reconciliarse con Dios. Dice MacArthur, el tullido se veía como un pecador culpable. Escucha esto, espiritualmente discapacitado. Así es. O sea, no solamente estaba discapacitado físicamente, sino que había una discapacidad, ¿cierto?, espiritual. Él necesitaba perdón, ¿ya? Y estaba en la misma condición, nos dice MacArthur, que al publicano que clamó en Lucas 18, 13 y 14, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, esta es la condición que se encontraba este hombre. Y Jesús, solamente Jesús podía verlo. Porque Él ve el corazón del hombre. Él ve todo lo que está ahí, como lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Él ve todo, no hay nada que se oculte delante de Él. Es que se llama impresionante porque, imagínate, este paralítico en sí viene a buscar, como dice la escritura, viene a buscar una sanidad, él viene en busca de una sanidad. Pero siempre decimos, Dios siempre tiene algo mejor, ¿ya? ¿Y qué es lo que es eso? ¿Qué le da Jesús? Le da algo mucho mejor, ¿ya? Aunque es diferente, pero es algo que el hombre necesita, y es la salvación. Eso es lo que le da Jesús. No solamente recuperar la movilidad de su cuerpo, sino que la salvación por intermedio del perdón de los pecados. Claro, Jesús lo perdonó, ¿cierto? A través de la fe que él tuvo en Jesús, ¿cierto? Él recibió perdón. ¿Y qué pasó ahí? Jesús borra su culpabilidad, ¿ya? Y al instante, hermano, o sea, cualquiera puede decir, pero perdonó sus pecados. Hermano, el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Y hermano, y ahí nos estamos enfocando en algo eterno, ¿ya? En un sufrimiento eterno. Lo que pasó aquí con este hombre, ¿ya?, es que él fue liberado de un futuro eterno en el infierno. A un futuro eterno, pero con Dios. ¿Ya? Entonces, y eso mismo que sucede, ¿cierto?, acá en este texto, es lo mismo que está, ¿cierto?, abierto para todo pecador que deposita su fe en Jesús. Eso está hasta ahora, hermano, amigo, está hasta ahora esa Claro. puerta abierta que es la salvación por intermedio de Jesucristo. Claro, y aquí en este texto podemos ver en el esplendor, hermano, aquello que a muchos no les gusta. Que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios por medio de la fe en Cristo. Aquí el paralítico no podía hacer ninguna obra. Así es. ¿Qué hizo él? Más que creer en Jesús, no podía hacer nada, estaba ahí, como decía MacArthur, tullido, estaba, ¿cierto?, paralítico, no podía hacer ninguna obra, él estaba ahí, lo único que depositó su confianza en Jesús. Podemos estar ahora, o sea, agregando un poco más, o sea, podemos estar ahora muchos de nosotros sanos, ¿verdad?, físicamente, pero hay un camino en el hombre, hay un final en el hombre que es morir, ¿verdad? Pero para eso vino Jesús, ¿verdad? No podemos estar sanos, pero sabemos que vamos a morir en algún momento, tenemos que llegar a ese momento difícil, ¿verdad? Para nuestra familia, debemos morir, ¿ya? Por eso es que es la importancia de que Jesús, ¿verdad?, es nuestra salvación. Porque como bien decías tú, estábamos condenados, ¿verdad?, a una muerte segura, eterna, ¿verdad?, condenados, ¿verdad? Pero Jesús nos ayuda, Jesús nos da esa oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros seamos perdonados por intermedio de su vida, por Él, ¿ya? Él es
nuestro abogado, Él es el que pone, ¿verdad? Su vida, a Él nadie se le quita. Él puso su vida, ¿verdad? Por nosotros. Es ahí, ¿verdad? Donde vemos el amor de Dios, ¿verdad? En esplendor. Su esplendor. O sea, podemos decir, no, yo estoy sano, no tengo grandes enfermedades, pero o no tengo algo que como lo que vemos aquí, este hombre paralítico, ¿verdad? Que lo más probable es que el hombre recibía todo lo que tenía, o sea, todas sus cosas que podemos hacer nosotros, él tenía que hacerlo, pero tenía que hacerlo otra persona por él. Pero vamos más allá. Nosotros también en un momento tenemos, ¿verdad?, que morir en algún momento. Y ahí es cuando Jesús aparece, ¿verdad?, con su salvación, ¿verdad? Para vida eterna. Amén. Amén. Entonces, vemos también cómo Dios va, ¿verdad?, va entregándonos estas pistas, va entregándonos este conocimiento, ¿verdad?, de que de pronto muchos esperamos el milagro. Muchos decimos, no, es que si yo, por ejemplo, no sé, pues si a mí yo quiero que haga un milagro, Dios. Yo hace unos días atrás estuve hablando con un compañero de trabajo y él me decía, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me toque, yo quiero que Dios haga un milagro. Pero la Escritura nos dice que no es por el ver, no es por la vista, sino que es por el oír, por la búsqueda de Dios en su palabra, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a encontrar, ¿verdad?, a este Dios, donde lo vamos a conocer. Sí, Dios, o sea, no es que yo diga, no, Dios no lo va a hacer, es que puede hacerlo, pero no es el camino, ¿verdad? Por eso está su Hijo, por eso envió su Hijo Jesucristo, para que aquel que crea en Él, ¿verdad?, no se pierda, tenga vida eterna, ¿verdad? Es que hay un lugar final de nuestras vidas y son dos caminos, o sea, una es con una vida eterna con nuestro Dios y la otra es un camino totalmente terrible, es un camino de sufrimiento eterno. Entonces, aquí vemos cómo Dios hace estas distinciones, ¿verdad? Una que es sanar, ¿verdad? Pero primeramente Él perdona los pecados de este hombre, ¿verdad? La sanación espiritual. La sanación espiritual que hacemos nosotros. Y que muchas veces también nosotros oramos, cuando oramos de repente por los enfermos, también oramos por esa sanidad espiritual, para que Dios sane, ¿verdad?, el corazón de Dios. Que ese es el motivo de la oración, que como decía al principio, que todos también puedan llegar a conocer a este Dios maravilloso y puedan también ser salvos, así como, ¿verdad?, Dios tocó nuestra vida en algún momento, también otros y muchos más puedan también ser tocados y ser moldeados por este Dios maravilloso. Claro, y viendo la necesidad, obviamente, de quien está a nuestro alrededor, no negarnos a hacer lo bueno teniendo el poder para hacerlo. O sea, Así aquí es. vemos a estos hombres que ven la necesidad en este varón, que obviamente está imposibilitado de poder Así llegar es. por sí mismo, ¿cierto? Mm, Pero ellos accionan, claro. ¿ya? Entonces, de igual forma, nosotros también, viendo la necesidad, ¿cierto? No nos neguemos a hacer lo bueno, de poder traer a otros a Jesús, Así es. ¿cierto? De repente no nos damos cuenta y ya tenemos una oportunidad. Pero también no nos damos cuenta cuando el Señor ya nos está usando para su gloria ahí. No nos damos cuenta de repente cuando estamos hablándole de Jesús. No nos damos cuenta muchas veces, ¿cierto? Así es. Y obviamente sabemos que el Señor obra como Él quiere. Él llama a quien quiere Amén. y cuando quiere, Así es. ¿cierto? Así Somos es. nosotros los que hacemos acepción de personas muchas veces y a veces no nos damos cuenta. Pero Él no. Él no. Él no ¿ya? hace excepción. Él no hace excepción de Bueno, y personas. lo hemos visto durante todo este recorrido de los estudios que hemos llevado, que Dios no hace excepción de personas. Claro, y eso, como decíamos en la introducción, es algo que le molestaba a los religiosos de ese tiempo, ¿ya? Claro. Entonces, ahora pasamos a un segundo punto, ¿ya? Que si bien estábamos enfocando, ¿no es cierto?, en lo que Jesús le dice a este hombre, Claro. ¿ya? Que obviamente para él tiene que haber sido, pero genial, ¿ya? Vemos que eso que Jesús le dice a él, ahí
a oídas y vista de todo lo que estaban ahí, porque había muchos, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta declaración que hace Jesús causa alergia en los líderes religiosos que estaban ahí en medio de la multitud. Así es. ¿Ya? Porque nos dice el verso 6, que oyendo lo que Jesús había dicho, ¿cierto? Decía que estaban ahí algunos de los escribas. Y empezaron a cavilar, ¿cierto? En sus corazones. Claro. Nos dice acá el verso 6, que cavilaban en sus corazones, ¿ya? Ellos no lo dijeron de palabra, Así es. sino que dentro de sí estaban diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No lo dijeron, pero sí estaba ahí, ¿cierto? Lo estaban pensando, lo tenían ahí en su corazón. Y como decíamos hace un momento, a Jesús nada se le oculta, ¿ya? Porque Él es Dios y Dios es omnisciente. Amén. Todo lo conoce. ¿Ya? El mismo salmista dice que aún no está la palabra en nuestra boca, pero aquí ya Dios todo lo sabe. Sabe todo lo que vamos a decir. Sabe todo, hermano. Todo. No hay nada que se le oculte. Nada. Entonces sabía qué era lo que estaban diciendo estos hombres, qué es lo que estaban pensando, el razonamiento que estaban teniendo dentro de sí. Y en sí, el razonamiento estaba correcto. Solamente Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. El error de ellos consiste en que solamente miraban a Jesús como un mero hombre. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a esta acusación de blasfemia que ellos tenían internamente, como vuelvo a reiterar, no lo habían dicho públicamente, ¿ya? Jesús les demuestra su deidad. Porque les dice en el verso 8, que conociendo, lo dice acá. Claro. O sea, claro, les dice, conociendo, hermano. O sea, ellos no lo habían dicho. Claro. Ellos lo tenían aquí dentro, estaban pensándolo, ¿ya? Y Jesús dice, y conociendo, nos dice la Escritura. Luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y esto, hermanos, porque ellos ni siquiera lo habían pronunciado, ya les estaba dando testimonio de que el que estaba ahí no era cualquiera. No era cualquiera, porque ellos estaban con ese razonamiento, no lo habían dicho abiertamente, lo estaban pensando, ¿cierto? Y Jesús les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ahí ya tienen una prueba de que no es cualquier hombre. No es cualquier hombre, ¿ya? Y que es Dios. Porque solamente Dios es omnisciente, solo Amén. Dios lo conoce todo, ¿cierto? Dios Así lo es. sabe todo, no hay nada que se le oculte a Él, ¿ya? Pero vemos que Jesús no discute con ellos con respecto a este tema de que solamente Dios perdona pecados. No, más bien, hermanos, ¿qué es lo que hace? Va a afirmar esa verdad. Solamente Dios perdona pecados. Y la forma en que la va a afirmar es demostrándoles en forma visible que sí tiene la autoridad para perdonar pecados. Amén. Continuemos el verso 9, para que veamos cómo avanza esto. Les dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Le dice. Obviamente, hermano, es más fácil decir que los pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay una manera empírica, no hay una manera que nosotros lo podamos confirmar o negar, ya de alguna forma. No se puede hacer eso, negar o afirmar esa afirmación, ¿ya? Pero a la inversa, decirle a un hombre paralítico que se levante, tome su lecho y ande, es algo que se puede ver al instante, ¿cierto? Es algo que se puede probar al instante, en ese mismo momento. Obviamente todo esto está fuera del alcance de un hombre común. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque un hombre común y corriente no puede sanar a nadie, Así es. ¿ya? No puede realizar este milagro, ¿ya? Entonces, a través de esto que vamos a ver ahora, Jesús les demuestra que sí tiene la autoridad Amén. Así es. para perdonar pecados, que sí tiene la autoridad divina que estaba afirmando tener. Así es. Versos 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. O sea, ahí volvemos a ver algo
nuevamente maravilloso de nuestro Señor Jesús. Que Cristo tiene el poder para sanar la enfermedad del hombre. Tiene el poder. No hay nada imposible, dice, no hay nada imposible para Cristo, para Él, no hay nada imposible. Y podemos ver cómo Él hace esto. Y lo podemos ver cuando, más claro, cuando Cristo vence a la muerte y también vence a la enfermedad. Lo veíamos ¿dónde iban a parar todas estas enfermedades? ¿Dónde iban a parar? Él las cargó. Sí. ¿Ya? Entonces, como bien decía yo, el pago, el precio de nuestro perdón, nos hace, o sea, no lo hace Dios. Dios hace todo esto, no nosotros no. Él hace el pago de nuestro pecado, Él sana nuestros cuerpos, Él se lleva todas estas enfermedades, Él hace todo. Y podemos ver el amor de Dios, ¿verdad? Que tiene con sus hijos, ¿verdad? Con aquello que los sigue, ¿ya? ¿En qué nos ofrece? Nos ofrece vida eterna y sanidad, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Eso es lo que nos ofrece. Eso ofrece esa vida eterna y esa sanidad, ¿ya? Y hermano, Cristo venció la muerte y con ella las enfermedades, todas esas cosas, todo eso. Entonces, podemos ver que en Cristo nosotros estamos completos en Cristo, ya que Él es nuestro doctor, Él es nuestro Dios, Él es el mejor consejero que tenemos nosotros. El que se compadece de nosotros. El que nos escucha, siendo nosotros pecadores y constantemente estamos cayendo en el pecado, pero Él igual nos escucha. Él escucha nuestra oración, ¿verdad? Escucha todas las cosas que de repente nosotros le decimos, ¿verdad? Y tiene ese amor, esa compasión por nosotros. Vemos a Dios, vemos a Jesús obrando, ¿verdad? Y haciendo algo maravilloso para el hombre. Que muchas veces podemos ver que el incrédulo, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos quiere desanimar con todo, como podríamos poner ejemplo estos mismos hombres religiosos, ¿verdad? Que blasfemaban, sus pensamientos ahí estaban, pero de repente nosotros nos encontramos con los incrédulos que nos hablan, ¿verdad? Y nos dicen, ¿quién es ese Jesús? ¿Por qué creen ustedes en un hombre, ¿verdad? Entonces como que quieren que nosotros, ¿verdad? Que nuestra fe decaiga, y muchas veces nos choca escuchar de repente ese tipo de comentarios, nos choca decir que, pero ¿cómo no? Y de repente nos dan ganas de decir, pero ¿cómo tú no crees? Claro, o sea, el hombre natural, ¿verdad? Las cosas de Dios, la palabra de Dios, para ellos le son locura. Eso también hay que tener un poco de misericordia, como Dios tenía con aquellos que verdad que andaban ahí buscándolo, ¿verdad? Y orar por esas personas que a lo mejor no. Dios tiene que hacer algo en su corazón de piedra, tiene que hacer un trabajo ahí. Y no podemos hacer excepción de personas, independiente que el hombre natural o aquel que incrédulo, ¿verdad?, que se acerque a nosotros, nos quiera, ¿verdad?, echar abajo nuestra fe, nos quiera sembrar desánimo, se podría decir. Todo lo contrario, ahí nosotros tenemos que afirmarnos en Cristo y llevarlo y presentarlo a Cristo, para que también el Señor haga un milagro en su vida. Así es, como lo hizo a nosotros, porque es el mayor milagro. Amén. El mayor milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto?, es sacarnos de esas tinieblas a esta luz admirable por medio de Cristo, hermano, porque nosotros éramos estos paralíticos espirituales, así es, imposibilitados de poder venir a Jesús por nuestras propias cuentas. Es Dios siempre trabajando en nosotros, es Dios, ¿cierto?, en su palabra, con su Espíritu Santo convenciendo nuestros corazones. Es siempre Él enseñándonos el camino. Así es. Si no fuera por Él, hermano, estaríamos totalmente fritos, ¿cierto? Amén. Sí, porque sí. Él trazó este camino de salvación. Así Él es. tenía todo ya detallado. No hay ningún detalle que se le escape. Y eso es lo maravilloso, que nuestro Dios es un Dios de detalle.
Amén. Él cuida de los suyos. Mm. Él es con infinita misericordia. No es como alguien como alguien que tiene un poco de autoridad y automáticamente se siente en su lugar de poder, por así decirlo, y con el dedo lo mueve y manda. Como la suya y me alega, el profesor de educación física, que me dice, mamá, el profe de educación física nomás nos dice, corran, corran, y él no corre. No, Dios no es así, ¿cierto? Jesús no era así. Él siempre iba delante de sus discípulos, él siempre estando ahí preocupado, él siempre, ¿cierto?, teniendo compasión de las multitudes. Él estaba ahí, en el frente, y todavía lo está. Y tiene ese trato que es el trato de un padre, que es un trato especial, un trato personal, ¿verdad? Con cada hombre que se acerca a él, con cada alma que llega a él. Él hace un trato especial, y lo hemos visto y lo hemos recalcado porque así la Escritura nos enseña. O sea, veíamos cómo él sanaba de a uno por uno. Veamos, ¿por qué no los juntó a todos y los sanó si es Dios? O sea, no, él quería que fuera así. Claro, incluso veíamos al leproso, ¿cierto?, que lo tocó. Lo tocó. No era necesario, porque ahí mismo leíamos, ¿cierto?, que tan solo que dijo la palabra y ese hombre ya había sido limpio. Así es, entonces vemos cómo Dios trabaja, o sea, y todo eso que veían estos líderes religiosos era lo que le picaba y le daba alergia. Pero no era nada más que el amor de Dios obrando en su pueblo, su propio pueblo. El amor de Dios obrando en su propio pueblo. Y maravilloso cómo Dios cómo se revela, cómo se manifiesta al hombre cuando venimos a la Escritura, cómo Él nos lleva, ¿verdad?, a confiar mucho más en Él. Él nos atrae, a su palabra nos atrae, ¿verdad?, a su presencia, por las maravillas que ha hecho que nos habla en su palabra, todo lo que ha hecho con nosotros. Podemos ver a esos cuatro amigos, siempre lo podemos ver fácil, hermano, podemos ver en nuestras vidas, nosotros como cristianos, ¿verdad?, podemos llevar un enfermo al frente de Jesús y presentárselo, ¿verdad? Un ejemplo podemos ver ahí también, que nosotros como cristianos, alguien está enfermo, bueno, vamos con los demás y oramos y lo presentamos delante de Jesús para que Jesús haga misericordia en él y él pueda conocer, ¿verdad? Lo pueda conocer, pueda manifestarse. Muchas veces decimos nosotros, Dios no hace, no sé, todas las cosas que pasan, hombre, tienen un propósito. Si vas ante Dios, Dios tiene un propósito de todo eso. Sobre alguna enfermedad, algún problema, hay un propósito, hay una madurez, hay una búsqueda más incesante de Dios, enderezar caminos, sendas, ¿verdad? Pero hay un propósito de Dios detrás de todo esto. Y en la enfermedad, que ahora está muchas enfermedades, hemos visto con Joana que muy de cerca nosotros hemos visto mucha gente que está muy enferma, que ya no está desesperada, ¿verdad? Y la única esperanza es Jesús. La única esperanza es Jesús. Claro, y aquí podemos ver, ¿cierto?, que si bien la necesidad física es importante, Dios no es un Dios que no es compasivo, ¿cierto? Es un Dios misericordioso, pero vemos que hay algo mucho más complejo, mucho más terrible, ¿cierto?, que es la condenación que viene por causa de nuestros pecados. Y esa, obviamente, ese perdón, ¿cierto?, esa sanidad espiritual solamente la podemos obtener por medio de Jesús. Hubieron muchas personas que fueron sanadas. Jesús hizo muchos milagros en Capernaum, como hemos dicho también anteriormente, y lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero aún así, aunque ellos vieron milagros, ¿cierto?, ellos no creían realmente quién era Él. Así es. ¿Ya? No hubo ahí algo más allá. Pero aquí podemos ver que este hombre no solamente, primeramente, recibió, ¿cierto?, esta sanidad espiritual, ¿ya? Y también vemos que también recibe esta sanidad física, ¿ya? Porque nos dice el verso 12 que este hombre se levantó enseguida. Amén. Toma su lecho y salió delante de ellos, de todos los que estaban ahí.
En de presencia. todos los que estaban ahí. Delante de todos, presencia de todos, Él sale caminando. Claro. Dice MacArthur, el momento en que las palabras de Jesús salieron de la boca, el individuo recuperó la sensación, función, fortaleza plena de cada una de las partes de su cuerpo. Los milagros de Jesús actuaron como señales que validaban su afirmación de que poseía autoridad divina para perdonar pecados. Además, Él no solo tenía el poder para perdonar pecados, sino que se convirtió en el sacrificio perfecto sobre el cual se basa Amén. el perdón de pecados. Amén. Mm. O sea, este hombre fue restaurado físicamente, pero mayor que eso, recibió, ¿cierto?, el perdón de pecados. ¿Ya? Recibió esta sanidad, ¿cierto?, interior. Y este milagro que Jesús estaba haciendo, obviamente validaba lo que él estaba afirmando acerca de sí mismo. Estos hombres estaban cavilando, ¿cierto?, en su corazón. Oye, pero ¿qué está haciendo? Está blasfemando. O sea, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice, ya, yo les voy a afirmar esto. No les refuto lo que están diciendo. Lo que están diciendo es cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Ya, pero ¿qué es más fácil? Para demostrarles que lo que él estaba afirmando acerca de sí mismo correspondía. ¿Qué es más fácil? ¿Decir que se perdonan los pecados? ¿O decir que este paralítico se levante, tome su lecho y ande, se vaya a su casa? Para que vean, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene esta potestad, le dice, ¿cierto?, a este hombre que se levante, tome su lecho y ande, que vaya a su casa, y acontece inmediatamente. O sea, en pocas palabras, este milagro está validando esta afirmación. Él sí tiene la autoridad, no solamente para exponer la palabra, no solamente, ¿cierto?, para sanar, no solamente para expulsar demonios, ¿cierto?, que usaba su palabra, tan solo él lo decía y ya algo acontecía, ¿cierto? Ahora aquí ya vemos que nuevamente, ante su palabra, aquí ya también hay una sanación, enseguida. Podemos, Enseguida. mira, hay algo importante ahí, porque aquí Jesús en ningún momento reprende la enfermedad, vamos a dar cuenta, sino que le da una orden al hombre, levántate. Y él obedece, Y él obedece, pero por fe, por fe, porque él tenía su confianza en Jesús. porque tenía su confianza en Jesús. Amén. Él se levantó, ¿verdad? Y fue sanado. Así es. Por la fe. Claro, y en el proceso recibe las fuerzas para poder realizar lo que se le estaba mandando. Así es. Claro. Podemos ver, claro, o sea, que tú estabas hablando ahora, y claro, hemos escuchado que él reprende, ¿verdad?, este espíritu inmundo de este joven, ¿verdad? Y así, pero acá no hace lo mismo, sino que le da una orden, ¿verdad? Dice, levántate, al hombre le dice, levántate, y anda. Entonces, hay una orden que le da al hombre, y este hombre por fe, ¿verdad?, se levanta, Creyó. creyendo, ¿verdad?, que él es Dios. Entonces, vemos la fe también del hombre. También hay que tener fe. Claro, es que eso es lo que Jesús vio al principio cuando venía. Eso es lo que vio Jesús. Vio la Y fe. por eso se fue Vio la primero fe. a la necesidad Claro. central, al punto ahí, a la profundidad, al inicio Claro, de Claro. todo mal. claro. ¿Ya? Por la fe. Vio la fe de sus amigos, como decías tú. Y también la de él. Porque vieron cómo lucharon para llegar a ese lugar. O sea, no cualquiera hace eso. O sea, si no hay fe, ¿qué lo que es? Dime qué lo que es. Entonces, él ve eso tanto en el hombre paralítico como en sus amigos. Esa fe. ¿Ya? Ahora, el título que aparece acá, ya que leíamos, ¿cierto? Cuando dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ese título, ¿cierto?, era una de las designaciones favoritas de Jesús para, ¿cierto?, hablar de sí mismo, ¿ya? Y se usó más de 80 veces en los evangelios, más de 80 veces, ¿ya? Pero este título, si bien muchos dicen que habla acerca de su humilde humanidad, ¿ya? Pero no solamente eso. Sí nos muestra, ¿cierto?, el Hijo del Hombre. Nos está hablando de cierta forma de que Él es 100% hombre, ¿cierto? De que Él, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre, ¿cierto? Y se humilló, como decía ahí la Escritura, que
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿ya? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante Amén. a los hombres, ¿cierto? Así es. Y estando en la posición de hombre, se humilló aún más hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Ya nos muestra eso. Lo podemos ver ahí en esa hijo del hombre, ¿cierto? Pero no es solamente eso, no se limita solamente ahí, ¿ya? Sino que tenía implicaciones mesiánicas. Amén. Que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. Daniel 7, ya, verso 13 y 14, nos dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Amén. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Así es. Aquí vemos que Daniel ya estaba hablando acerca de que dice que era uno como un hijo de hombre. Ahí ya nos está dando a entender que no era realmente, o sea, como nosotros, sino que era uno como un hijo de hombre. Ya que como nos dice acá, ¿cierto? Daniel, lo primero que podemos entender que no está hablando de alguien que es trascendental. Amén. No está hablando de alguien celestial. No está hablando de alguien que está revestido de autoridad divina. Porque nos dice acá, le fue dado dominio, gloria, reino, que todos se iban a rendir, le iban a servir, y su dominio iba a ser eterno, nunca pasará, su reino no será destruido. Jesús aplica a sí mismo esta palabra, este título, hermano. Y de hecho, Amén. lo vamos a ver más adelante, que cuando los discípulos le empiezan a hablar acerca del fin de los tiempos, y Él les habla, ¿cierto?, de su segunda venida, ¿ya? Él está aplicando este texto a sí mismo. Amén. Él está hablando acerca de su segunda venida. O sea, aquel que está aquí en la visión que está viendo Daniel, es Él. Aquel que va a volver, hermano. Aquel Amén. que va a volver. O sea, y a mí ya, con tan solo ver el Hijo del Hombre, o sea, ya me cambia todo el panorama. Amén. Porque me doy cuenta de que la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, se hizo hombre, se humilló, como es, se humilló, 100% entregado en obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no termina ahí. Aunque vinieran los opositores, aunque ya aquí estamos viendo que empiezan a aparecer los opositores, aunque vamos a ver que esto se vaya tornando más insistente, se va a ir tornando más denso esta oposición, al punto que lo van a querer crucificar y lo crucifican. Pero no termina ahí. No termina ahí. ¿Por qué? Porque si bien Él está en la cruz y muere, su cuerpo queda en el sepulcro, ¿cierto? Y está ahí, en la muerte. Pero la muerte a Él no lo pudo retener. Amén. Así es. No lo pudo retener. Entonces ahí en la cruz Jesús vence el pecado, vence a Satanás, y aún vence también a aquel que tenía el imperio de la muerte. Amén. Porque como Él no pecó, la muerte no lo podía retener. Entonces, ¿qué pasa? Que Él asciende. Y aquí lo vemos acá, ¿cierto? Ya aquí vemos triunfo. Así Cuando cuando dice el Hijo del Hombre, vemos triunfo. es. Amén. Vemos triunfo, hermano. No vemos solamente que, Jesús se hizo hombre, habla de su humanidad. No, aquí vemos triunfo. Porque aquí está diciendo Él que Él va a volver, a pesar de todo lo que se iba a presentar. Y va a volver. Porque Dios no es hombre para mentir. Entonces, de esta forma, al usar este título, estaba también proclamando su mesiasgo divino, ¿ya? Y estaba dando la certeza de que Él iba a triunfar a pesar de toda oposición, a pesar que iba a ser crucificado y a pesar de que sus discípulos se iban a escandalizar por el tema de la crucifixión. Nada dobla el brazo de Dios. Lo que Dios tiene, los propósitos de Dios, nadie los va a echar por tierra. Amén.
Dios cumple las cosas que hace y no hay quien se interponga, hermano. Y aquí lo podemos ver, o sea, en ese puro título, el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, estamos viendo acá que Él sí tiene la autoridad, que Él no es cualquiera, que Él sí es Dios. Amén. Hecho Gloria a Dios. hombre. Así es. ¿Ya? Y a diferencia de estos escribas, ¿cierto? Que estaban acá en el texto, ¿cierto? O los fariseos, los saduceos, los que vayan a aparecer más adelante, que iban a seguir rechazando a Cristo a pesar de todas las señales que hiciese, ¿ya? Lo iban a seguir rechazando igual, aunque no todos. Volvemos a reiterar, Nicodemo es una excepción, Saulo, que después pasa a ser Pablo, ¿cierto? También es una excepción, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, también que a diferencia de la mayoría de estos religiosos que rechazan a Jesús y que quizás se enojan, se molestan, ¿cierto?, con todo esto, vemos que las multitudes, nos dicen en el verso 12, responden con sorpresa. Estaban asombrados. Y producto de todo esto empiezan a glorificar a Dios. Amén. Y dicen, nunca hemos visto tal cosa. Tal cosa, sí. Amén. Pero volvemos a reiterar. Aunque estaban atónitos, aunque glorificaban a Dios en ese momento, ellos aún veían a Jesús como un hombre que solamente tenía una autoridad divina que se le había otorgado, pero todavía no podían comprender, no aceptaban tampoco el tema de su deidad, ¿ya? Y aquí este principio podríamos decirlo, porque también se va a ver más a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Entonces, hermano, ahora, 2000, podríamos decir que estas mismas palabras que Jesús declaró a este paralítico, ¿ya? Hace más de 2000 años, son las mismas palabras que sigue pronunciando a todo aquel que viene a Él. Amén. Con fe genuina. Así ¿ya? Es. Tus pecados te son perdonados. Amén. Así es. Gracias, y Cristo Señor. hizo posible ese perdón. Amén. Esa necesidad del hombre, ¿ya? Cristo lo hizo posible por medio de la cruz, ¿ya? Y ofrece este perdón a todos aquellos que estén dispuestos a arrepentirse de sus pecados y que obviamente creer en su nombre. Amén. Amén. Así es. Bueno, volver al versículo 5, donde dice que Jesús ve la fe de ellos, ¿ya? Al ver esta fe de ellos. Vemos que la oposición a Jesús, ¿verdad?, está creciendo. ¿Qué podemos decir aquí, hermano, o decirle a ustedes? Que no se rindan ante la mínima oposición, ¿verdad? Cuando encontremos algún tipo de oposición, no nos rindamos, sino que creamos con más fe, ¿verdad? Porque Jesús ve la fe de nosotros. Claro, Él conoce nuestros corazones. Conoce nuestros corazones. Conoce, y ahí aquí lo vemos porque estos religiosos, líderes religiosos, estaban pensando, todavía no salía de su boca lo que estaban pensando. Y Jesús les dijo, ¿ya? Ahí, ¿qué están pensando? ¿Qué tienen en su mente, en su corazón guardada? Y les dice lo que tienen en su corazón. ¿Y cómo quedan ellos? Sorprendidos. Claro, eso ya les demostraba que era Dios. Y ya el milagro, ese era un punto, ¿cierto? Que les mostraba que era Dios. Tan solo que solo Dios sabe lo que uno tiene, lo que uno está pensando, lo que uno tiene en su corazón, ¿ya? Y la segunda ocasión también, cuando hace el milagro. Ahí también le está mostrando. Amén. ¿Cierto? Amén. Amén. De que no era un mero hombre, no era un blasfemo, como ellos estaban ahí cavilando en su corazón. Claro. Él es quien dice ser. Y todo lo que Él dice, lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Y Él dijo que iba a volver y así será. Así es, hermano. Esta oposición que se está levantando contra Jesús llega a un final que es un final de muerte, ¿ya? Y muchos podrían decir que ahí se terminó esta oposición. Claro, que fue una derrota. Se terminó esta oposición. Pero esta oposición todavía sigue a aquellos seguidores de Jesús. Hasta la actualidad tenemos oposición nosotros. Tenemos esa oposición constantemente. Por eso yo me recordaba de Mateo, aquí
Mateo 5, ¿verdad? Donde Dios nos habla y nos dice que 5:10, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por mi causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa persecución, ¿verdad?, la podemos ver en aquellos hombres de Dios, ¿verdad?, que van a hacer misiones. Podemos ver ahí eso, pero la oposición todavía es una lucha que no es contra sangre ni carne, sino que es contra esas potestades, esas huestes, ¿verdad?, que están en las alturas ahí, haciendo del hombre natural, ¿verdad?, que se vaya en contra, ¿verdad?, de todo lo que es de Dios. Hay algo que siempre está ahí, ¿verdad? Así que a no rendirse ante cualquier tipo de oposición, y que eso sea algo para acercarse más a Cristo y venir a Él con fe, porque así esa fe, ¿verdad?, la fe que tenían estos hombres hizo que este milagro se produciera en este amigo, ¿ya? Así que acercarse a Jesús, hay que acercarse con fe, creyendo. Eso es lo que tenemos que hacer como seguidores de Dios, porque si venimos y no venimos con fe, venimos porque tenemos que cumplir, venimos porque tenemos que quedar bien con el pastor, que tenemos que quedar bien con los hermanos, estar ahí porque hay que estar, ¿ya? Para que después no me aleguen. Claro, para que después a mí no me saquen en cara que no estuve. No es eso, esto va más allá. Esto es Jesús, ¿ya? Es nuestro Salvador, ¿verdad? Es Él el que está sobre todas las cosas, y nosotros a Él lo seguimos. Él es nuestro Dios, a Él nosotros le servimos, ¿verdad? Y estamos constantemente disponibles, ¿verdad?, para que Dios haga en nuestras vidas también su voluntad, y también podamos ayudar a muchos más que puedan conocer a Jesús, que puedan conocer a nuestro Señor, lo maravilloso que es. Y eso es, los días cuando ya hablamos, que nosotros somos iglesias, ¿verdad?, andantes. Y ahí es donde Dios quiere morar, en el corazón del hombre. Y si somos seguidores de Jesús, somos iglesia, Jesús está morando en nosotros, mora en nuestro corazón, y donde lleguemos, ¿verdad?, vamos a llegar con esa luz, con esa paz, con esa esperanza, para que el hombre que está desesperado, ¿sí? También nosotros, dice el Señor que nosotros, bueno, eso la palabra lo dice, somos luz, ¿verdad? También somos luz, ¿verdad? Para muchas personas, y esperemos, o sea, también es una forma de orar, que Dios nos ayude a hacer esa luz que Dios quiere que seamos, para muchos más también. En el lugar que nos coloque el Señor, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra casa, en el lugar donde andemos, podamos ser esa luz, y que no lo hagamos solamente por cumplir o porque los demás nos vean, ¿verdad?, de que vamos a la iglesia y que somos cristianos. Esa no es, créame que si está así, está errado. Ya tiene que buscar a Jesús, para que Jesús vaya haciendo su vida, vaya renovando, ¿verdad?, sus fuerzas, aumentando su fe, y eso se produce con la lectura y con la búsqueda en oración, en la comunión constante con Dios, mediante la oración y su palabra constante. Así que le damos gracias, hermano, a cada uno de ustedes por los que hoy nos han acompañado, por aquellos que están en sus casas también. El Señor les sea bendiciendo. Bueno, tenemos varios hermanos que están por aquí acompañándonos. Tenemos
Y eso es bonito ver al hombre cuando busca a Dios, ¿verdad? Cuando está sediento de Dios, cuando quiere conocer a este Dios maravilloso. Así que damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, los que nos escuchan. Gracias a Dios por ellos, ¿ya? Porque Dios quiere hacer un cambio en la vida del hombre. Y no lo va a hacer si usted está en otro lugar. Tiene que estar en el lugar donde está Dios, donde Dios le habla, ¿verdad? Y que son las Escrituras. Ahí Dios nos habla. En la Escritura nos habla. No necesitamos, ¿verdad?, que Dios nos envíe un ángel, que Dios aparezca. No necesitamos eso. Dios nos dejó la Escritura y ahí tenemos toda la verdad, toda la enseñanza, cómo tenemos que vivir nuestras vidas, qué quiere Dios para nosotros, por qué vino Dios, por qué vino Jesús, por qué Él es nuestro Señor, qué es Dios para nosotros. Sí, tenemos, hermanos, tenemos la palabra viva, como decía Joana, que cambia nuestras vidas, que alimenta, ¿verdad?, nuestro corazón y aumenta nuestra fe, que esa fe que estos hombres llevaban consigo, ¿verdad?, hace que este milagro se produzca en sus vidas. Sí, también nosotros, que nos gustaría que también usted tuviera también esta fe, que tuviéramos toda esta fe, para que también haga un milagro en nuestras vidas el Señor. Amén. Amén. Oremos. Amén. Padre amado, estamos aquí delante de tu presencia para darte gracias primeramente, Señor, por este momento. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solamente tú eres digno. Nosotros fallamos constantemente, Amén. Nos equivocamos, Señor, y por eso necesitamos de ti. Y si hemos fallado, Dios mío, te pedimos perdón, aunque no dudamos, Señor, que nos hayamos equivocado. Por eso te pedimos perdón. Guárdanos, Dios mío, de caer en tentación. Líbranos del mal, Señor, por favor, ayúdanos a estar firmes, Señor, en este caminar. Alúmbranos con tu palabra, que sea la guía de nuestras vidas, Amén, que sea la que Señor. transforme, Señor, todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, Señor. Que todo nuestro ser sea gobernado, Señor, por Jesús. Por favor, Amén. ayúdanos tú. Que necesitamos a ti, Señor, para que ya no seamos nosotros, sino que sea el Cristo el que sea reflejado a través de nosotros y que sea todo para la gloria tuya, mi Dios. Amén. Así que te damos gracias por este momento. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos Amén. que nos está acompañando a través de esta transmisión, Sí, que Señor. tu palabra quede atesorada en sus corazones, Señor. Amén. Sí, Ayúdalos Señor. a poder confiar en ti en medio de todo tiempo. Ayúdanos, Que en medio de Señor. toda dificultad tu palabra, Señor, les sea recordada por tu Espíritu Ayúdanos. Santo. Y que a pesar de que sus ojos vean todo nuboso, Señor, quizás no ven más allá de sus narices, pero ayúdalos, Dios, a confiar en ti, de que tú todo lo tienes bajo control, de que tú tienes todo en tus Amén. manos, Señor, que no hay nada que se escape de ti, Así es, que tú Jesús. conoces hasta nuestros pensamientos, conoces nuestras debilidades, conoces nuestras falencias, Gracias, pero aún Señor. así tú diste tu vida por nosotros, Señor Jesús. Amén. Así que con total confianza, ayúdales y ayúdanos, Señor, Gloria a a Dios. buscarte en medio de todo tiempo. Ayúdanos, Señor, danos ese querer y hacer, de poder venir constantemente delante de ti, a poder regocijarnos en tu presencia. Aleluya, sí, Si Señor. queremos llorar, que lloremos, Señor. Si queremos alegrarnos, cantarte, que lo hagamos, Señor. Muévenos a orar los unos por los otros, Dios, porque somos débiles. Seas tú ayudándonos en todas las cosas y que en Amén. todo sea engrandecido tu nombre. Aleluya, Gracias, sí, mi Señor. Señor. Bendiga a mis hermanos, que todos puedan dormir en paz, Amén. Señor. Así Y también, que Señor, mañana, por si tú lo permites, el nuevo día, Señor, en tu misericordia, despertemos alabándote a ti. Amén. Y nos brindes todo lo que Ayúdanos, necesitamos Señor. para estar firmes, Señor, Se haga porque tu sin voluntad, ti Señor. no podemos hacer nada. Sosténnos tú, Señor, porque nosotros somos dados, Señor, a desviarnos. Ayúdanos, guarda Gracias, nuestros Señor. pensamientos. Si hay alguna rebelión en nuestros pensamientos, que todo sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.